Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar de las estructuras y vamos a seguir profundizando un poco más en el tema del encapsulamiento. Bien, ahora lo que vamos a hacer en este video es proteger estos datos o atributos de nuestro objeto de la estructura persona. Vamos a proteger estos datos para que no puedan ser modificados desde fuera de la estructura. Es decir, que desde el main, por ejemplo, yo no pueda modificar tanto el nombre, el apellido, la edad y el sexo, sino que voy a poner un candado para que eso no sea posible y que la única manera en que yo pueda modificar esos atributos sea mediante las funciones que vamos a empezar a utilizar dentro de nuestra estructura. Pues bien, aquí nosotros lo que vamos a hacer es que esto lo vamos a poner privado, de tal forma que de momento, pues prácticamente todo lo que se encuentra dentro de nuestra estructura persona se encuentra bloqueado, de tal forma que no podemos acceder a nada de la estructura porque todo es privado. Pero nosotros solamente queremos proteger estos atributos de aquí, por lo cual yo sí quiero utilizar las funciones y los constructores, por lo cual tanto las funciones como los constructores les vamos a indicar que sea de tipo público. Pues bien, a partir de aquí, todo esto sí es accesible desde fuera de nuestra estructura, es decir, todo esto de aquí, ya que una vez que colocamos public, pues prácticamente todo lo que sigue se vuelve público. Si nosotros aquí ponemos pues privado o private, pues prácticamente todo esto es privado, todo esto es público y lo que se encuentra abajo vuelve a ser privado. Es decir, que en el momento en que nosotros ponemos un formato de encapsulamiento, todo eso aplica hasta que se encuentra con otro formato de encapsulamiento. Pues bien, voy a quitar aquí el private y solamente lo voy a dejar así, de tal forma que las funciones y los constructores sean públicos para que yo los pueda utilizar tanto el constructor por default como el constructor donde se inicializa las variables. Pues bien, obviamente teniendo esto así, yo ya no puedo aplicar esta sintaxis para intentar acceder o leer el nombre, el apellido o el sexo porque son privados. De tal forma que si yo quisiera, como en esta sentencia, poder imprimir el valor del nombre de persona 1, pues lo voy a tener que hacer a través de una función y ya no va a ser posible hacerlo mediante esta sintaxis. Pues bien, obviamente quitamos esto de aquí porque esto de aquí ya no funciona y vamos a tener que utilizar una de las sintaxis para poder imprimir los datos. Nosotros podemos utilizar esta función llamada imprimir datos, que prácticamente lo que hace es imprimir tanto el nombre, el apellido, la edad, el sexo, ubicación, dirección, ubicación, país. Pero si nosotros queremos utilizar pues simplemente una función para imprimir solamente el nombre, pues ponemos imprimir nombre. Esta función pues no tiene parámetros, no retorna ningún valor, simplemente realiza una acción, por lo cual retorna vacío. Y como esta función no modifica ningún dato de nuestra estructura, pues simplemente lo ponemos como constante. Y lo único que vamos a hacer aquí es imprimir el nombre. Y para eso ponemos nombre, que pues prácticamente es lo mismo que tenemos en la función que tenemos aquí abajo, donde se imprime el nombre. Recordemos que no tenemos que utilizar persona1.nombre porque estamos trabajando desde dentro de la estructura. Y desde dentro de la estructura simplemente accedemos porque todo se encuentra dentro del mismo espacio, pues prácticamente puedo utilizar simplemente el identificador nombre para imprimir este dato o atributo de la estructura persona. Pues bien, ya que tenemos todo esto de esta manera, pues ya podemos utilizar esta función para imprimir el nombre. Lo que teníamos, la sentencia que nosotros teníamos aquí anteriormente, la podemos utilizar utilizando esta función imprimir nombre. Pues bien, aquí ya tenemos un objeto de tipo persona llamado persona1 que se va a inicializar con su constructor por default, que el constructor por default lo que hace es mantener estos datos en sus valores por default. Bien, se pueden utilizar porque el constructor ya es público y no privado como lo teníamos anteriormente, y también esta función imprimir nombre también es pública, de tal forma que nosotros ya no podemos acceder a imprimir persona1.nombre porque este atributo ya es privado. La única forma en la que nosotros lo podemos hacer es mediante una función que nosotros creamos que se llama imprimir nombre.
Pues bien, simplemente para utilizar esa función ponemos el nombre del objeto, que es persona1, punto, y ponemos imprimir nombre. Bien, para comprobar esto compilamos y nos imprime el nombre del objeto persona1, que es Juanita, ya que se invocó al constructor por default, por lo cual dejó el nombre como Juanita. Pues bien, también podemos aplicar aquí si nosotros queremos, por ejemplo, el protected, y nos da prácticamente el mismo resultado. Compilamos y como podemos ver nos arroja el mismo resultado. Nosotros veremos la diferencia entre private y protected cuando veamos clases derivadas. Mientras tanto vamos a valernos de la sintaxis de private. Bien, ahora nosotros también algo que ya no podemos hacer es que no podemos modificar un dato de la estructura persona1 directamente, porque los datos, recordemos, los atributos son privados, por lo cual también vamos a tener que utilizar una función para modificar esos datos, ya que no podemos acceder a estos atributos directamente desde el main, ya que si nosotros intentamos poner, por ejemplo, persona1.nombre e igualarlo, por ejemplo, a Alfonso, pues esto nos debería marcar un error. Obviamente esto no lo puedo hacer porque esto ya no es una cadena de caracteres que estamos inicializando. Para eso tendríamos que utilizar una función que se encuentra dentro de la librería CString, por lo cual de igual forma si intento utilizar esa función tampoco va a ser posible, porque el dato que se encuentra aquí del nombre es privado y no puedo simplemente acceder a él. De hecho voy a intentar utilizar la función strcpy para intentar modificar, y obviamente esto me va a marcar un error durante la compilación del programa. Aquí ponemos que el nombre sea modificado a Alfonso. Bien, para comprobar esto compilamos y aquí confirmamos el hecho planteado. Nos marca un error durante la compilación y nos dice que persona nombre es privado, por lo cual yo no puedo intentar modificarlo a través de la función strcpy. Pues bien, para que nosotros modifiquemos el nombre vamos a tener que utilizar una función, y esta función le voy a llamar, bueno, va a ser de tipo vacío porque simplemente va a realizar un cambio de nuestra variable nombre, va a ser modificada de Juanita a Alfonso, por lo cual aquí nosotros lo que vamos a hacer va a ser cambiar nombre, ya que es la acción que realiza nuestra función. Aquí no vamos a aplicar el modificador const, porque esta función sí va a modificar los datos, por lo cual no es una modificación que permanezcan los datos constante. Entonces simplemente lo dejamos de esta manera, y aquí sí vamos a utilizar nuestra función strcpy, y aquí sí vamos a modificar el nombre, y lo vamos a modificar por, bueno, de hecho aquí sí vamos a pasar un parámetro de tipo constante, de tipo carácter, y que sea un puntero para poder manipularlo de una manera más fácil, y le vamos a poner name. Bien, ahora ya que tenemos, o podemos ponerle directamente nombre, y aquí le podemos poner this, la flecha, porque es un puntero, y ponemos nombre, ya que estamos accediendo a este nombre del objeto persona1, y este es el nombre del parámetro que estamos pasando a la función cambiar nombre. Y aquí vamos a poner pues simplemente que lo modifique a nombre, de tal forma que this nombre, o el objeto, o el nombre del objeto, en este caso persona1, va a ser modificado al nombre que nosotros pasemos como parámetro de nuestra función cambiar nombre. Y bien, aquí simplemente vamos a hacer una modificación. Obviamente esta sentencia ya no nos funciona porque nos marca un error al tener los datos como privados, y aquí lo que vamos a hacer es llamar a nuestra función persona1.cambiar nombre, y aquí le vamos a poner Alfonso, y aquí abajo vamos a imprimir el nuevo nombre de el objeto persona1, que en un principio era Juanita y ahora va a ser Alfonso. Bien, para comprobar esto compilamos, y como podemos ver modificamos el nombre a Alfonso, ya que al principio cuando se crea el objeto se crea con sus valores por default, que en este caso es el nombre de Juanita. Después de que utilizamos la función de persona1.cambiar nombre, lo cambiamos a Alfonso. Cuando después nosotros imprimimos mediante la función imprimir nombre,
pues prácticamente ya el nombre ya no es Juanita, sino que el nombre ahora es Alfonso y ese es el valor que nos imprime en pantalla. Pues bien, aquí el aprendizaje que tomamos de esta lección es que estos valores están protegidos porque ahora son privados, por lo cual ya ni siquiera un programador externo a nosotros va a poder modificar directamente estos datos, ya que si quiere modificar estos datos simplemente va a tener que utilizar las funciones o los constructores, o en este caso estas funciones que acabamos de crear, tanto para leer los atributos o como para modificar los atributos de nuestra estructura persona. Con eso estamos logrando que nuestro código esté protegido y que estas variables o atributos no se puedan modificar directamente, sino que se tienen que modificar a partir de ahora gracias a las funciones que están declaradas debajo del ámbito público. Pues bien, eso es todo por este video. Hasta la próxima.